El tema del que vamos a hablar el día de hoy es acerca de los músculos del miembro inferior. Tenemos que los músculos del miembro inferior lo podemos dividir en 4 grupos: los músculos de la pelvis, músculos del muslo, músculos de la pierna y los músculos del pie. Primero, para empezar a hablar acerca de estos 4 grupos, vamos a hablar acerca de los músculos de la pelvis. Los músculos de la pelvis, como su nombre lo indica, van a ser grupos musculares que se van a insertar en esta parte ósea y se van a dirigir hacia el fémur, que como sabemos es parte del esqueleto del miembro inferior. Entonces, primero tenemos que los músculos de la pelvis los podemos dividir en dos grupos, subdividir de nuevo en dos grupos. Primero tenemos al músculo iliosoas, que va a estar formado por el músculo psoas mayor y por el músculo ilíaco. Y también vamos a tener el otro grupo que va a ser los músculos de la región glútea, del que ya más adelante vamos a hablar acerca de ellos. Primero, tenemos en esta imagen, podemos observar bien este músculo iliosoas, que como mencionamos ya, va a estar formado por el músculo psoas mayor, por el psoas mayor y por el músculo ilíaco. Como observamos en la imagen, este músculo psoas mayor va a tener un origen en la pared abdominal posterior, en las apófisis lumbares transversas y los discos intervertebrales de las vértebras T12, L1, L2, L3, L4 y L5. Entonces, como vemos, sus fibras musculares se van a dirigir inferior y lateralmente, van a pasar debajo del ligamento inguinal y se van a juntar con las fibras del músculo ilíaco para irse a insertar en el trocánter menor del fémur, como estamos viendo aquí en esta imagen. En cuanto a su inervación, vemos que este músculo psoas mayor va a estar inervado por los ramos anteriores de L1 y L2, y la función que va a compartir junto con el músculo ilíaco va a ser la flexión del muslo sobre la cadera, ya que va a actuar, como vemos aquí aquí estaría profundamente la articulación de la articulación de la cadera como tal. Ahora, continuando con el estudio del músculo ilíaco, vemos que se va a insertar en toda la fosa ilíaca, que como sabemos va a pertenecer al hueso ilíaco, que va a ser parte de la pelvis. Entonces aquí en toda nuestra fosa ilíaca se va a encontrar nuestro músculo ilíaco. Como vemos, sus fibras se van a dirigir inferior y lateralmente como las del psoas mayor y se van a juntar para irse a insertar al trocánter menor del fémur. Y bueno, tenemos que su inervación va a estar dada por el nervio femoral y, como ya mencionamos, va a compartir una función con el músculo psoas mayor, que va a ser la flexión del muslo sobre el tronco. Eso en cuanto al músculo iliosoas. Ahora, continuando con el estudio de los músculos de la pelvis, tenemos a los músculos que se encuentran en la región glútea. Estos músculos de la región glútea van a estar dispuestos en 3 planos: uno profundo, uno medio y uno superficial. Hablando primero del plano profundo, vamos a ver que está formado de superior e inferior por el músculo glúteo menor, por el músculo piriforme, el músculo piriforme sería este de acá, por el gemelo superior, por el músculo obturador interno, que se ven apenas sus fibras. Debajo del obturador interno se encontraría el gemelo inferior, y debajo del gemelo inferior se encontraría el cuadrado femoral. Entonces, como podemos ver aquí igual en esta imagen de disección, este se encontraría en un plano intermedio, ya que este es el músculo, el glúteo medio. Pero el que encontramos a continuación, este sería el músculo piriforme. El de aquí, aquí lo delimitaríamos, sería el gemelo superior. Aquí el de medio sería el músculo obturador interno, el gemelo inferior, y aquí el cuadrado lumbar, el cuadrado femoral, perdón. Entonces, ahora hablando de el origen y inserción de cada uno de ellos, tenemos que el glúteo menor, el origen va a ser en la superficie externa del ilion, en su cara glútea del ilion, entre las líneas glúteas inferior y anterior. Entonces aquí, como vemos, en la cara externa o la cara glútea del ilion, y se van a dirigir sus fibras hacia el trocánter mayor del fémur, que se encontraría aquí en esta parte. ¿Sí?
vemos que su inervación va a estar dada por el nervio glúteo superior, que va a ser en los ramos anteriores de L4 y L5. Y nada más para mencionar, y ahorita lo recalcamos otra vez, es que el músculo glúteo menor y glúteo medio van a compartir la inervación, que como ya mencionamos va a estar dada por el nervio glúteo superior. Ahora, en cuanto al músculo piriforme, tenemos que el músculo piriforme, su origen va a ser en la superficie anterior de la cara del sacro. Entonces vemos que el origen de este músculo piriforme la veríamos más en una vista, si vemos una vista anterior de nuestro, bueno, más bien una vista anterior, sí, una vista anterior de nuestro sacro. Vemos que va a ser entre los agujeros sacros anteriores del segundo al cuarto agujero sacro anterior. Entonces aquí estaría y vemos cómo pasa por el agujero o la escotadura asiática mayor y se va a dirigir igual hacia el trocánter mayor del fémur, que sería, como ya delimitamos, sería este de acá. Venía de la parte anterior dirigiéndose hacia el trocánter mayor. Ahora, debajo de este músculo piriforme encontraríamos a nuestro gemelo superior. El gemelo superior se va a insertar en la superficie externa de la espina ciática, que sería aquí. Como sabemos, esta va a ser la espina ciática o espina isquiática, y se va a dirigir hacia el trocánter mayor igual. Debajo de nuestro gemelo superior encontraríamos al músculo obturador interno. Este músculo obturador interno se va a insertar en la pared anterolateral de la pelvis, en una profundo, o posterior más bien, profundo posterior a la membrana obturatriz, que como sabemos esta membrana obturatriz va a cubrir nuestro agujero obturador que se encontraría aquí. Aquí estaría nuestro agujero, la membrana obturatriz, y posteriormente llega en las fibras de nuestro músculo obturador interno. Vemos que pasa por la escotadura asiática menor, sacado en un ángulo de 90 grados, y se viene a insertar hacia el trocánter mayor del fémur igual. Debajo del músculo obturador interno tenemos al músculo gemelo inferior, que sería este de aquí, este chiquitito. Vemos que el gemelo inferior, el origen va a ser en la cara superior de la tuberosidad isquiática, que sería esta de acá, la tuberosidad isquiática, su cara superior, y de igual manera se va a dirigir en el trocánter mayor, al trocánter mayor del fémur. Y por último, debajo de nuestro gemelo inferior encontraremos al cuadrado femoral. El cuadrado femoral se va a insertar en la cara lateral de la tuberosidad isquiática. Entonces todo esto va a ser la tuberosidad isquiática, y en su cara lateral vemos la inserción de nuestro cuadrado femoral, que se va a dirigir lateralmente al tubérculo cuadrado, que se encuentra en la cresta intertrocantérica de la porción proximal del fémur. Ahora nada más para mencionar para completar la inervación y la función, vemos que la mayoría va a compartir la función, que va a ser una rotación lateral del fémur, y van a producir abducción del fémur, flexionando la articulación de la cadera. Entonces vemos que el músculo piriforme su inervación va a estar dada por los ramos anteriores de S1 y S2. El obturador interno por el nervio del obturador interno, que va a ser un ramo anterior de L5 y S1, pero S1 principalmente. El gemelo superior y el gemelo inferior van a compartir igual la inervación. Bueno, la del gemelo superior más bien va a estar dada por el nervio obturador interno, y por el gemelo inferior por el nervio del cuadrado femoral, que va a compartir su inervación con el músculo cuadrado femoral, como su nombre lo indica. Y como mencionamos hace rato, el músculo glúteo menor va a estar inervado por el nervio glúteo superior. Ahora, en el plano intermedio vamos a encontrar el músculo glúteo medio. Este músculo glúteo medio se va a insertar en la superficie externa del ilion, o sea, en la cara glútea del ilion, entre las líneas glúteas anterior y posterior, y se va a dirigir para insertarse en la cara articular alargada sobre la superficie lateral del trocánter mayor del fémur.
Como mencionamos, va a compartir inervación junto con un músculo glúteo menor, y su función va a ser abducir el fémur en la articulación de la cadera y va a mantener una estabilidad de la pelvis. Por último, en el plano superficial vamos a encontrar a dos músculos, el glúteo mayor y el músculo tensor de la fascia lata. Primero, hablando del glúteo mayor, tenemos que su inserción, bueno, como ya mencionamos, va a ser el más superficial de todos, y su inserción va a estar dada por se va a extender por la fascia del del músculo glúteo medio, o sea, por la membrana que va a cubrir el glúteo medio, que como ya sabemos va a ser profundo por toda la parte posterior de la cresta ilíaca, y también va a ocupar una pequeña extensión detrás de la línea glútea posterior, que como sabemos se va a encontrar en la parte, la cara glútea del ilio. Y también se va a llegar a insertar en la fascia del músculo erector de la columna. Y como ya vemos, también se va a llegar a insertar en la superficie dorsal y la porción inferior del sacro. Entonces aquí, como sabemos, estaría el sacro y va a llegar a tener una inserción aquí. Eso en cuanto a su inserción proximal. En cuanto a su inserción distal, tenemos que se va a insertar en la cara posterior del tracto iliotibial de la fascia lata y la tuberosidad glútea de la porción proximal del fémur. Entonces vimos cómo sus fibras se van a dirigir y hacia la tracto iliotibial o cintilla iliotibial, que va a ser esta de aquí. Vemos aquí al glúteo mayor y cómo se va a estar insertando en el tracto iliotibial, el que vamos a hablar más adelante de él. En cuanto a su inervación, vemos que va a estar dada por el nervio glúteo inferior, que va a ser los ramos anteriores de L5, S1 y S2. Y su función va a ser una extensión del fémur flexionado en la articulación de la cadera, y va a ser un estabilizador lateral de la articulación de la cadera y de la rodilla. Entonces aquí vemos una disección del glúteo mayor, cómo se van a dirigir sus fibras a insertarse en el tracto iliotibial. Y por otro lado, igual encontramos al músculo tensor de la fascia lata. Este músculo tensor de la fascia lata, vemos que su origen va a ser en la cara lateral de la cresta ilíaca. Entonces aquí encontraremos, aquí apenas se ve el origen del músculo tensor de la fascia lata, que va a ser en la cara lateral de la cresta ilíaca, entre la espina ilíaca anterior superior, que estaría aquí, y el tubérculo de la cresta, que estaría más o menos como 5 centímetros posterior a la espina ilíaca antero superior. Entonces aquí en la parte lateral va a ser su origen de este músculo tensor de la fascia lata, y sus fibras se van a dirigir inferiormente para irse a insertar al tracto iliotibial, que va a ser aquí. Bueno, aquí sus fibras, y esto que estoy marcando de color amarillo sería el tracto iliotibial. Ese tracto iliotibial se va a dirigir, va a tener una inserción en la tibia, sobre una estructura que va a ser una prominencia ósea que se va a llamar tubérculo de Yerdi. Entonces se va a dirigir hacia la tibia, y su función va a ser estabilizar la rodilla en extensión. Ya que terminamos de describir a los músculos de la pelvis, vamos a continuar hablando acerca de los músculos del muslo. Tenemos que los músculos del muslo se van a dividir en 3 grupos distintos. Tenemos un grupo anterior, o también llamado grupo de los músculos extensores, grupo medial, que va a estar formado por músculos aductores, y un grupo posterior, que va a comprender a los músculos flexores. Primero vamos a hablar acerca del grupo muscular anterior. Tenemos que este grupo muscular anterior va a estar formado por el cuádriceps femoral y por el sartorio. Aquí solamente hay que aclarar que el sartorio no va a tener función de extensión, sino va a tener una función de flexión y rotación lateral. Esto debido a la inserción del que más adelante vamos a hablar. Entonces tenemos primero al cuádriceps. Vemos que el cuádriceps, como su nombre lo indica, va a estar formado por 4 cabezas.
Estas 4 cabezas van a ser el vasto medial, el vasto intermedio, el vasto lateral y el recto femoral. Entonces, viendo este esquema, podemos ir escribiendo cada uno de nuestras cabezas. Primero vamos a empezar a hablar acerca del recto femoral. Vemos que el recto femoral va a tener una inserción por medio de 2 cabezas. Vamos a tener una cabeza recta y una cabeza refleja. La cabeza recta se va a originar en la espina ilíaca anteroinferior, como vemos aquí en la cabeza directa o recta del recto femoral, el espina ilíaca anteroinferior, y vemos que la cabeza refleja se va a originar en el ilion, justo por encima del acetábulo. Entonces estas 2 cabezas se van a dirigir inferiormente y van a formar al recto femoral, que está aquí. Y como estamos viendo, va a ser el más superficial de este grupo muscular. Y vemos cómo se va, como característica común, tenemos que este cuádriceps se va a juntar aquí en este tendón del cuádriceps femoral, que posteriormente va a envolver a este hueso samoideo, que es la rótula, y va a tener una prolongación inferior, que se va a convertir en el ligamento rotuliano, que este ligamento rotuliano a su vez se va a insertar aquí en la tuberosidad de la tibia. Entonces estamos viendo el origen y la inserción común que va a tener el cuádriceps. Eso en cuanto al recto femoral. Ahora vamos a hablar acerca del vasto medial. El vasto medial, como lo podemos observar aquí, este grupo muscular que está aquí, o incluso en este corte transversal, podemos verlo como sería el más superficial el recto femoral. Y un poquito más profundo encontraremos aquí al vasto medial. El vasto medial, vemos que su origen proximal va a ser en el fémur, en la parte medial de la línea intertrocantérica, parte de la línea pectínea y en el labio medial de la línea áspera. Y como mencionamos, eso en cuanto a su inserción proximal. Su inserción distal, como ya mencionamos, se va a dirigir al tendón del cuádriceps femoral. Las 4 cabezas se van a dirigir aquí, en este tendón común de nuestro cuádriceps femoral. Ahora, en cuanto al vasto intermedio, como lo vemos aquí en este corte transversal, va a ser más profundo, va a ser profundo con relación al recto femoral. Y tenemos que su inserción proximal va a ser en los 2 tercios superiores de la superficie anterior y lateral del fémur. Y pues ya, pues no, su inserción distal ya vimos, ¿no? En el tendón del cuádriceps. Y por último tenemos al vasto lateral. Entonces sería este de aquí, el vasto lateral. Y en el corte transversal lo podemos observar aquí en esta parte, al vasto lateral. Tenemos que en su inserción proximal va a ser igual en el fémur, en la diáfisis del fémur, en la parte lateral de la línea intertrocantérica, y se va a dirigir, como ya mencionamos, de todos los vastos y del recto femoral al tendón del cuádriceps femoral. Vemos que su inervación va a estar dada por el nervio femoral, que es los ramos anteriores de L2, L3 y L4, principalmente de L3 y L4. Entonces aquí lo importante a recalcar es que cuando hay una exploración de los niveles medulares de L3 y L4, el médico con el martillo de reflejos golpea aquí al ligamento rotuliano y verifica pues sí, la función como tal de esos segmentos medulares, ya que como vemos va a estar inervado por el nervio femoral, que va a estar formado principalmente por estos segmentos. Ahora, por último, tenemos al músculo sartorio. Este músculo sartorio, como lo podemos ver aquí, su inserción proximal va a ser en la espina ilíaca anterosuperior. Entonces, la espina ilíaca anterosuperior va a tener una dirección oblicua de superior a inferior y de lateral a medial. Entonces, ahora se van a dirigir así, va a ser un músculo acintado, se dirige medialmente para irse a insertar en la superficie medial de la tibia. Y junto con, entonces aquí estaría, ¿no?, la superficie medial de la tibia, aquí vendría el sartorio.
Y vemos que junto con el músculo grácil y el semitendinoso van a estar formando la pata de ganso en la superficie medial de la tibia. Entonces, ¿quién va a formar esta estructura que se llama pata de ganso? Vemos que está formada por el sartorio, el grácil y el semitendinoso, que más adelante vamos a hablar de estos últimos dos. Ahora, el siguiente grupo muscular que se va a encontrar en el muslo es el grupo muscular medial. Este grupo muscular medial va a estar formado por cinco músculos, que va a ser el grácil, el músculo pectíneo y los tres aductores del muslo, que son el aductor corto, el aductor largo y el aductor mayor. Tenemos que el músculo grácil va a ser un músculo acintado que su origen o su inserción proximal va a ser sobre la superficie externa del cuerpo del pubis y la rama inferior del pubis. De ahí se va a dirigir. Entonces aquí estaría el músculo, aquí en esta imagen no se ve, pero sería, se encontraría aquí, como ya mencionamos, sobre el cuerpo del pubis, y se va a dirigir hacia la superficie medial de la porción proximal de la diáfisis de la tibia, que como ya mencionamos, sería un músculo que se encontraría posterior a la inserción del músculo sartorio, que va a estar formando la pata de ganso. Entonces, un músculo acintado que se dirigiría hacia la tibia, que no está aquí en la imagen. Bueno, se puede ver mejor aquí. Sería aquí. Este músculo que estoy marcando es el grácil. Y como vemos, se va a dirigir inferiormente, posterior a la inserción del sartorio. Tenemos aquí está el tendón sartorio y posteriormente se encontraría la inserción distal de nuestro músculo grácil. Ahora, también podemos describir al músculo pectíneo. Este músculo pectíneo se va a insertar en la línea pectínea que se va a encontrar aquí en el pubis. Entonces aquí vemos al pectíneo y bueno, conjuntamente ya también nos tiene marcado la línea pectínea y se va a dirigir para insertarse en la línea oblicua que se va a extender desde la base del trocánter menor hasta la línea áspera sobre la superficie posterior de la porción proximal del fémur. Entonces se va a dirigir hacia la diáfisis del fémur. Como vemos aquí sus fibras musculares hacia el fémur. También tenemos la descripción de los músculos aductores, que como ya mencionamos es el aductor largo, el aductor corto y el aductor mayor. Entonces vemos, y es importante aquí recalcar, que el músculo pectíneo y el músculo aductor largo se van a encontrar en el mismo plano muscular. Entonces va a estar en al mismo nivel. Si nosotros retiramos al músculo pectíneo y al aductor largo, vamos a encontrar el aductor corto, que está aquí. Ahorita vamos a describirlo. Si nosotros quitamos al aductor corto o profundo a se encontraría el aductor mayor, que estaría aquí. Nada más para que tengamos una idea de a qué nivel vamos a ir encontrando los músculos. Entonces, continuando hablando acerca del músculo aductor largo, tenemos que se va a insertar en la superficie externa del cuerpo del pubis, como vemos aquí, y se va a dirigir hacia la línea áspera del tercio medio de la diáfisis del fémur. La línea áspera, recordando que se encontraría en una vista posterior de nuestro fémur, se dirigiría hacia allá las fibras de nuestro músculo aductor largo. Ahora, en cuanto al aductor corto, que lo encontraríamos aquí, que ya lo marcamos, tenemos que su inserción proximal va a ser en la superficie externa igual del cuerpo del pubis y la rama inferior del pubis. Y sus fibras se van a dirigir para insertarse en la superficie posterior de la porción proximal del fémur y el tercio superior de la línea áspera. Entonces va a estar arribita de la inserción del músculo aductor largo. Pero como ya mencionamos, es un poquito más profundo. Se encuentra en un plano intermedio. Nuestro músculo aductor corto. Y por último, vamos a describir el músculo aductor mayor, que en su porción proximal va a tener dos partes. Va a tener una parte aductora y una parte isquiotibial. La parte aductora se va a insertar en la rama isquiopúbica y la parte isquiotibial se va a insertar en la tuberosidad isquiática. Entonces la parte aductora se estará insertando aquí en la rama isquiopúbica, que sería esta de acá. Si marcamos otro color, esa sería la rama isquiopúbica. Entonces aquí se va a insertar la parte aductora y la parte isquiotibial va a ser en la tuberosidad isquiática.
está un poquito más abajo. Entonces se van a elegir sus fibras y en la parte aductora la inserción distal va a ser en la superficie posterior de la porción proximal del fémur y en la línea supracondila medial, a diferencia de la parte isquiotibial, que se va a insertar en el tubérculo del aductor, y nos van a delimitar aquí al hiato aductor. Por este hiato aductor vemos que van a estar pasando tanto la arteria como la vena, arteria y vena femorales. Bueno, la arteria femoral se va a dirigir y va a venir la vena femoral para dirigirse a la región popliteo. Entonces van a venir aquí y se van a ir a la porción posterior. Ahora vemos que la inervación de cada uno de estos músculos, nos puede repasar en la tabla, todos van a estar dados por el nervio obturador, que va a ser los ramos anteriores de L2 y L3, menos el músculo pectíneo, que va a estar inervado por el nervio femoral, y la parte isquiotibial del músculo aductor mayor, que va a estar inervado por el nervio ciático. Estas son las únicas excepciones. Todo lo demás va a estar inervado, como vemos aquí en la tabla, por el nervio obturador. Ahora vamos a pasar a describir al grupo muscular posterior. Vemos que este grupo muscular posterior va a estar formado por tres músculos, que van a ser el semitendinoso, el semimembranoso y el bíceps femoral. Aquí me faltó poner nada más al semimembranoso, pero bueno, aquí están en la tablita. Entonces, viendo esta imagen, vamos primero a describir al bíceps femoral. Este bíceps femoral, como su nombre lo indica, va a estar compuesto por dos cabezas, una cabeza larga y una cabeza corta. La cabeza larga se va a insertar en la parte inferomedial del área superior de la tuberosidad isquiática. Entonces aquí va a estar insertándose nuestra cabeza larga. La cabeza larga del bíceps femoral en la tuberosidad isquiática. Y la cabeza corta se va a insertar en el labio lateral de la línea áspera. Entonces aquí no se ve, profundamente va a estar insertándose nuestra cabeza corta del bíceps. Y su inserción distal va a ser en la cabeza de la fíbula o del peroné. Entonces aquí vienen sus fibras, se juntan estas dos cabezas y se insertan en la cabeza del peroné. Ahora, el que sigue es el semitendinoso. Este músculo semitendinoso sería que está aquí, ya lo marcamos. Su inserción proximal va a ser en la parte inferomedial de la tuberosidad isquiática, igual. Entonces vemos que va a estar un poquito medial con respecto a la cabeza larga del bíceps y se va a dirigir inferiormente para irse a insertar en la superficie medial de la porción proximal de la tibia. Y como ya mencionamos, esta superficie medial de la tibia, otros dos músculos se van a insertar ahí para formar la pata de ganso. Entonces, recordando nada más, la pata de ganso la van a formar el músculo sartorio, el grácil y este músculo que estamos describiendo aquí en la parte posterior, que es el semitendinoso. Entonces, como vemos aquí en la imagen, sus fibras se van a dirigir a la parte medial de la tibia. Entonces, la tibia, ¿no? Y por último, el semimembranoso, que en su origen proximal va a tener una inserción en la tuberosidad isquiática y en su inserción distal se va a insertar en la superficie medial y posterior del cóndilo medial de la tibia. Del cóndilo tibial medial, perdón. Cóndilo tibial medial. Vemos que estos músculos isquiotibiales o de la porción posterior van a estar inervados todos por el nervio ciático, que va a corresponder a los ramos anteriores de L5, S1 y S2. Ahora nada más para completar, y bueno, es importante hablar acerca del triángulo femoral. También lo pueden encontrar como triángulo de Scarpa. Vemos que este triángulo femoral va a estar delimitado superiormente por nuestro ligamento inguinal. Entonces encontré aquí el ligamento inguinal, superolateralmente por la cara medial del músculo sartorio, que sería aquí. Entonces el músculo sartorio, y medialmente lo encontraríamos
delimitado por el músculo aductor largo, que como mencionamos va a estar más o menos al mismo nivel que el músculo pectíneo. Entonces sería aquí, como están viendo en las flechitas, sería nuestro músculo aductor largo, que en su superficie medial vamos a estar delimitando a nuestro triángulo femoral. Entonces vemos los límites y el piso lo va a estar formando, el piso de este triángulo femoral lo va a estar formado el músculo iliosoas, que ya hablamos al inicio de este músculo. Entonces aquí el músculo iliosoas, y profundamente encontraríamos igual al músculo pectíneo, que se encontraría más o menos a esta altura. Y como vemos, el contenido de este triángulo femoral va a ser el nervio femoral, bueno, de lateral a medial, el nervio femoral, la arteria femoral y la vena femoral. Entonces aquí en la imagen de disección podemos ver un poquito más claro. Entonces estaría el sartorio, superficie medial, el aductor largo, el ligamento inguinal, delimitando nuestro triángulo. La siguiente región que nos corresponde estudiar es la región de la pierna. Los músculos que se encuentran en la pierna los podemos dividir en tres grupos: grupo anterior, grupo lateral y un grupo posterior. Estos tres grupos se van a hallar separados entre sí por el esqueleto de la pierna, que como sabemos va a estar formado por la tibia y por el peroné. De igual manera van a estar separados por la membrana interósea y por tabiques intermusculares, que tenemos uno anterior y uno posterior. Primero vamos a hablar del grupo muscular anterior. Este grupo muscular anterior a su vez va a estar formado por cuatro músculos, que es el músculo tibial anterior, el extensor largo del dedo gordo, el extensor largo de los dedos y el tercer peroneo. Entonces, para ir explicando el origen e inserción de cada uno de ellos, tenemos primero el músculo tibial anterior. Este músculo tibial anterior, vemos que su inserción proximal va a ser en la superficie lateral de la tibia y parte de la membrana interósea, como estamos delimitando aquí. Entonces sus fibras se van a dirigir inferior y medialmente. Aquí tenemos la tibial anterior, su tendón, y se van a dirigir hacia la parte plantar del pie para irse a insertar en la superficie medial del cuneiforme medial y en la base del primer metatarsiano. Entonces va a dirigir hacia la parte plantar. Por lo que vemos de su origen y su inserción, tenemos que la función de este músculo tibial anterior va a ser una flexión dorsal del pie y una rotación medial del pie, o también lo que le llaman una inversión del pie. Esto debido a que cuando se contrae el músculo va a hacer que rote medialmente el pie. Eso en cuanto al tibial anterior. El siguiente músculo del que vamos a hablar es acerca del extensor largo del dedo gordo. Este extensor largo del dedo gordo, vemos que su origen proximal va a ser en la parte media de la superficie medial del peroné. Entonces sus fibras se dirigen inferiormente para irse a insertar en la falange distal del dedo gordo o del primer dedo. Entonces vemos cómo sus fibras se van a dirigir inferiormente para venirse a insertar la falange distal del primer dedo. Entonces aquí lo vemos igual, extensor largo del dedo gordo, y pues se va a insertar en la falange distal. Ahora el siguiente músculo, y la función que va a tener este dedo, como su nombre se puede deducir, va a ser una extensión dorsal del dedo gordo y una flexión dorsal del pie. Ahora el siguiente músculo que vamos a describir es el extensor largo de los dedos. El extensor largo de los dedos, que se encontraría aquí, vemos que su origen va a ser en la mitad proximal de la superficie medial del peroné, aquí para el peroné, y puede llegar a tener una inserción en el cóndilo tibial lateral, que se encontraría aquí. Entonces sus fibras se dirigen inferiormente para irse a insertar en las bases de las falanges medias y distales de los cuatro dedos laterales del pie. Entonces vemos cómo se dividen sus tendones para irse a insertar en la falange media y distal de los del segundo, tercero y cuarto y quinto dedo. Y pues la función que va a realizar este músculo va a ser una extensión de los cuatro dedos laterales del pie y una flexión dorsal. Y por último tenemos a un músculo inconstante, que es el músculo tercer peroneo, que se va a insertar en la parte distal
de la superficie medial del peroné y se va a dirigir para insertarse en la base del quinto metatarsiano, que sería aquí. Y tenemos que la función de este músculo va a ser una flexión dorsal y una eversión del pie. Cuanto a la inervación de estos músculos, vemos que van a compartir inervación. Van a estar inervados por el nervio peroneo profundo, que va a ser un ramo del nervio peroneo común. Entonces aquí nada más para repasar, es el músculo tibial anterior, este de aquí, el retináculo extensor superior, el inferior, y vemos como los tendones de los diferentes músculos, que en este caso sería del extensor largo de los dedos y el extensor largo del dedo gordo. Continuando con eso en cuanto al grupo muscular anterior. Tenemos también al grupo muscular lateral. Este grupo muscular lateral va a estar formado por dos músculos, el músculo peroneo largo y el músculo peroneo corto. Primero, el músculo peroneo largo va a ser el más superficial de estos dos, de este grupo muscular, y vemos que va a tener su origen en la superficie lateral y superior del peroné. Entonces aquí en la superficie lateral y superior. Y en ocasiones puede llegar a insertarse en el cóndilo lateral de la tibia. Entonces, eso en cuanto a su origen o inserción proximal. Y su inserción distal, vemos que se va a dirigir hacia el hueso cuneiforme medial, que sería este de aquí, y el primer metatarsiano. Entonces vemos cómo viene de la superficie lateral, pasa posterior al malleolo lateral y se dirige, como ya vimos, hacia el cuneiforme medial y hacia el primer metatarsiano. Entonces vamos cómo da la vuelta en la superficie plantar. Por lo tanto, la función que va a tener este músculo va a ser de una eversión y flexión plantar del pie. Después vamos a describir al músculo peroneo corto. Este músculo peroneo corto va a tener una inserción en los dos tercios inferiores de la superficie lateral de la diáfisis del peroné. Va a ser un poquito más inferior que el peroneo largo y se va a dirigir hacia la base del quinto metatarsiano. Entonces igual vemos cómo vienen sus fibras y se va a quedar aquí en la base del quinto metatarsiano. Estos dos músculos van a estar inervados por el nervio peroneo superficial, que igual va a ser rama del nervio peroneo profundo, peroneo común, perdón. Entonces va a ser el nervio peroneo común, que como vemos aquí, se va a dividir en nervio peroneo superficial, que van a inervar al músculo peroneo largo y peroneo corto, de los que estamos hablando, y el otro ramito del peroneo común va a ser el peroneo profundo, que van a inervar a los músculos que ya vimos que están aquí. Son estos. Entonces, el siguiente grupo muscular va a ser el grupo muscular posterior. Este grupo muscular posterior va a estar constituido por 8 músculos que van a estar dispuestos en dos planos, uno superficial y uno profundo. El plano superficial va a ser compuesto por el músculo gastrocnemiano, el plantar y el músculo sóleo. Y el plano profundo, ya más adelante vamos a hablar de ellos. Entonces aquí para recalcar nada más que el músculo gastrocnemiano y el músculo sóleo de igual manera el músculo plantar van a tener una inserción distal común a través del tendón calcáneo o también llamado tendón de Aquiles. Y de igual manera nada más recalcar que el gastrocnemio y el sóleo van a formar a lo que llaman tríceps sural, debido a que el gastrocnemio va a tener dos cabezas y pues el sóleo va a tener un grupo muscular, entonces van a formar estos músculos el tríceps sural. Entonces, primero vamos a describir al gastrocnemio. Como ya hablamos, el gastrocnemio va a tener una cabeza medial y una cabeza lateral. La cabeza medial se va a insertar en la parte posterior de la porción distal de la tibia, justo por encima del cóndilo medial, sería el cóndilo medial. Entonces aquí en la parte posterior del cóndilo medial del fémur, aquí se va a insertar nuestra cabeza medial. Y de igual manera nuestra cabeza lateral se va a insertar en el superior al cóndilo femoral lateral, el cóndilo femoral lateral, y un poquito superior va a estar la inserción de nuestra cabeza lateral del gastrocnemio. Entonces fibras se van a dirigir inferiormente, se van a juntar y como ya mencionamos se van a dirigir a esta inserción común que es el tendón calcáneo o tendón de Aquiles, que se va a insertar al hueso calcáneo, como estamos viendo aquí. La función de este músculo gastrocnemio va a ser una flexión plantar del pie y una flexión de la rodilla, debido a que va a actuar sobre esta articulación de la rodilla, como os va
va a ser más o menos a este nivel. Ahora, el siguiente músculo del que vamos a hablar es el músculo plantar. El músculo plantar se va a insertar en la parte inferior de la línea supracondila lateral del fémur. Entonces se va a dirigir inferiormente y, como ya mencionamos, se va a dirigir hacia el tendón calcáneo o tendón de Aquiles. Y su función que va a tener va a ser la flexión plantar del pie y una flexión de la rodilla. De igual manera, porque se va a estar superior a la articulación de la rodilla. Y por último tenemos al músculo sóleo. Este músculo sóleo vemos que se va a insertar en la línea del músculo sóleo, que se va a encontrar en la tibia, en la cara posterior de la tibia. Y se va a dirigir inferiormente para irse a insertar al tendón calcáneo y tendón de Aquiles. Vemos que la inervación de estos músculos, la inervación de estos músculos va a ser dada por el nervio tibial. Y como vemos aquí en esta imagen, será aquí el gastrocnemio, que como hablamos, va a estar por arriba de la articulación de la rodilla, por lo tanto también va a actuar como un flexor. Y aquí abajito el músculo sóleo, que es un poquito más profundo que el músculo gastrocnemio. Entonces igual vemos una imagen aquí de las dos cabezas del gastrocnemio confluyendo aquí en el tendón calcáneo, y profundamente se encontraría, como ya vimos, el músculo sóleo. Por último, llegamos al plano profundo. Este plano profundo va a estar compuesto por 4 músculos, que es el músculo popliteo, el flexor largo del dedo gordo, el flexor largo de los dedos y el tibial posterior. Primero, vamos a hablar acerca del músculo popliteo. El músculo popliteo va a tener su origen en el cóndilo femoral lateral. Entonces aquí, si el lateral sería medial. En el cóndilo femoral lateral vemos cómo se dirigen sus fibras para irse a insertar en la superficie posterior de la porción proximal de la tibia. Entonces aquí en la parte posterior de la tibia se va a insertar nuestro músculo popliteo. Vemos que su función va a ser de estabilizar la articulación de la rodilla. Ahora, el siguiente músculo que vamos a describir es el flexor largo del dedo gordo. Entonces vemos que ese flexor largo del dedo gordo va a tener su origen en la superficie posterior del peroné y parte de la membrana interósea adyacente. Entonces aquí sería el músculo flexor largo del dedo gordo. Y su inserción distal va a ser en la superficie plantar de la falange distal del dedo gordo. Entonces se va a dirigir hacia la falange distal del dedo gordo. Se encontraría aquí. Vamos. Sería el flexor largo del dedo gordo. Y pues, como podemos deducir la función de este músculo, va a flexionar el dedo gordo. El siguiente músculo es el flexor largo de los dedos. Este flexor largo de los dedos se va a insertar en la parte media y posterior de la tibia, y su inserción distal va a ser en la superficie plantar de la falange distal de los 4 dedos laterales. Entonces aquí se van a insertar el músculo flexor largo de los dedos. Y pues, de igual manera su función va a ser flexionar los dedos. Y por último tenemos al músculo tibial posterior. Este músculo tibial posterior se va a insertar en la superficie posterior de la membrana interósea y parte de la parte adyacente de la tibia, y de igual manera parte del peroné. Entonces se va a dirigir inferiormente para irse a insertar en la tuberosidad navicular y en el cuneiforme medial. Vemos cómo están sus fibras de este músculo tibial posterior. Vemos que estos músculos van a compartir inervación. Todos van a estar inervados por el nervio tibial. Entonces aquí nada más para recordar la tablita donde viene toda la información que les acabo de mencionar. Por último vamos a describir a los músculos del pie. Los músculos del pie los podemos dividir en 2 regiones: los músculos que se encuentran en la región dorsal del pie y los que se encuentran en la región plantar. Primero, en cuanto a los de la región dorsal, vamos a encontrar 2 músculos: el extensor corto de los dedos y el extensor corto del dedo gordo. Primero, el extensor corto de los dedos se encontraría aquí. Tenemos que su origen va a ser en la superficie superlateral del calcáneo, y su inserción distal va a ser a los lados laterales de los tendones del extensor largo de los dedos, del segundo al cuarto dedo. Entonces vemos cómo sus fibras musculares se van a dirigir anteriormente para dirigirse hacia los lados laterales de los tendones del extensor largo. Y la función que va a tener este músculo extensor corto de los dedos va a ser como su nombre lo indica, una extensión del segundo al cuarto dedo.
El otro músculo que encontramos en esta región dorsal va a ser el extensor corto del dedo gordo, que sería aquí. Su origen va a ser igual en la superficie superolateral del calcáneo y su inserción va a ser en la base de la falange proximal del primer dedo. Y vemos que, como podemos deducir su función, va a ser una extensión del primer dedo. Y algo importante nada más a recalcar aquí, de una relación que vale la pena mencionar, que en medial, con respecto a este músculo extensor largo del dedo gordo, podemos palpar el pulso de la arteria pedia. Ahora vamos a pasar a los músculos de la región plantar. Los músculos de la región plantar lo podemos dividir en 4 capas. Entonces vamos a ir de superficial a profundo describiendo cada uno de ellos. Tenemos en la primera capa a 3 músculos. Tenemos al músculo abductor del dedo gordo, flexor corto de los dedos y al abductor del quinto dedo. Entonces vamos a ir escribiendo cada uno de ellos. Primero, al abductor del dedo gordo, que sería aquí. Tenemos que su origen va a ser en la apófisis medial de la tuberosidad de calcáneo, que se encontraría aquí. Y sus fibras se van a dirigir anteriormente para insertarse en la cara medial de la base de la falange proximal del primer dedo. Entonces se dirige hacia la falange proximal del primer dedo. Entonces aquí se debería insertar nuestro abductor del dedo gordo. Y pues, como su función podemos igual deducirla por el mismo nombre, que es de abducir y flexionar el primer dedo en la articulación metatarsofalángica. En cuanto al flexor corto de los dedos, que se encontraría aquí, vemos que su origen va a ser igual en la tuberosidad de calcáneo y parte de la aponeurosis plantar. Y su inserción va a ser en la superficie plantar de las falanges media de los 4 dedos laterales. Entonces igual vemos que sus fibras se van a dividir en diferentes tendones y se van a dirigir hacia las falanges medias de los 4 dedos restantes. Y por último tenemos al abductor del quinto dedo. Este abductor del quinto dedo, como está aquí marcado, se va a insertar en la tuberosidad del calcáneo igual y se va a dirigir hacia la cara lateral de la base de la falange proximal del quinto dedo. Entonces igual se va a dirigir a la falange proximal del último dedo, que es el más lateral. Y pues vemos aquí una imagen de disección donde podríamos ubicar al abductor del dedo gordo, que sería aquí este marcado, al flexor corto de los dedos, que sería este de aquí con sus tendones correspondientes, y al abductor del quinto dedo, que sería el más lateral, que sería este de acá. Eso en cuanto a la primera capa. Si nos vamos una capa más profundo, caeríamos a la segunda capa. Esta segunda capa va a estar compuesta por el músculo cuadrado plantar y los músculos lumbricales. Entonces vamos a ir escribiendo cada uno de ellos. Primero tenemos al músculo cuadrado plantar, que se encontraría aquí. Este músculo cuadrado plantar vemos que va a tener su origen en la superficie medial del calcáneo y la apófisis lateral de la tuberosidad del calcáneo. Entonces aquí vendría su origen y su inserción sería en la cara lateral del tendón del flexor largo de los dedos. Entonces, como estamos viendo aquí, viene el tendón del flexor largo de los dedos y se dirige a sus respectivas inserciones distales. Sin embargo, aquí en la superficie lateral se va a venir a insertar nuestro músculo cuadrado plantar. Y la función que va a tener este músculo cuadrado plantar va a ayudar al tendón del flexor largo de los dedos va a ser más como medida de sostén para este tendón. Y por último tenemos a los músculos lumbricales. Estos músculos lumbricales se van a insertar en las caras mediales igual de los tendones del flexor largo de los dedos. Y su función va a ser de flexión, van a flexionar la articulación metatarsofalángica y extensión de las articulaciones interfalángicas. Entonces aquí vemos la disección del cuadrado plantar insertándose en la cara lateral del tendón del flexor largo de los dedos. Si nos vamos más profundo, llegaríamos a la tercera capa. La tercera capa va a estar conformada
por tres músculos, que es el flexor corto del dedo gordo, el aductor del dedo gordo y el flexor corto del quinto dedo. Primero, describiendo al flexor corto del del dedo gordo, vemos que su origen va a ser en la superficie plantar del cuboides y el cuneiforme lateral. También se va a tener una inserción en el tendón del tibial posterior. Entonces aquí estaría el cuboides y el cuneiforme lateral. Y de igual manera va a tener una inserción en el tendón del músculo tibial posterior. Y de aquí se van a dirigir sus fibras para irse a insertar en las caras laterales y medial de la base de la falange proximal del dedo gordo. Entonces se dirige hacia la falange proximal del dedo gordo. Y pues su función va a ser una flexión de la articulación metatarsofalangica del dedo gordo. Después tenemos al músculo aductor del dedo gordo, que sería este de aquí, que va a estar compuesto por dos cabezas, una cabeza transversa y una cabeza oblicua. Vemos que la cabeza transversa se va a insertar en los ligamentos asociados con las articulaciones metatarsofalángicas de los tres dedos laterales del pie. Entonces aquí vemos de las articulaciones metatarsofalángicas de los tres dedos laterales, y la cabeza oblicua se va a insertar en la base del segundo al cuarto metatarsiano y en la vaina que va a cubrir al músculo peroneo largo. Entonces aquí vemos al peroneo largo, su tendón, y también va a tener aquí su inserción la cabeza oblicua. Entonces vemos que este aductor del dedo gordo va a ser un músculo con dos cabezas. Por parte va a ser un músculo con dos fibras musculares, va a ser un músculo bíceps, por así decirlo. Y por último tenemos al flexor corto del quinto dedo. Este flexor corto del quinto dedo va a tener su inserción proximal en la base del quinto metatarsiano y se va a dirigir para insertarse en la cara lateral de la base de la falange proximal del quinto dedo. Y pues como su nombre le indica, la función que va a cumplir este músculo va a flexionar la articulación metatarsofalangica en el quinto dedo. Entonces aquí vemos la inserción, se ve bastante bien la cabeza transversa y la cabeza oblicua de nuestro aductor del quinto dedo. También se ve al flexor corto del dedo gordo. Y aquí veríamos al flexor corto del quinto dedo. Por último llegamos a la cuarta capa. Esta cuarta capa va a estar compuesta por los interosseos dorsales y los interosseos plantares. Vemos que el origen de los interosseos dorsales va a ser en la cara de los metatarsianos adyacentes y su inserción se va a dirigir hacia la base de la falange proximal del segundo al cuarto dedo. Y su función va a ser de abducción del segundo al cuarto dedo en las articulaciones metatarsofalángicas. De igual manera tenemos a los interosseos plantares, que se van a insertar en las caras mediales de los metatarsianos del tercero al quinto dedo y se van a dirigir hacia la falange proximal del tercero al quinto dedo. Y su función va a ser de aducción del tercero al quinto dedo en las articulaciones metatarsofalángicas. Tenemos aquí una imagen de los músculos interosseos tanto dorsales como plantares.